Venezuela está en plena campaña electoral y el chavismo está poniendo un sinfín de obstáculos a la oposición para aferrarse al poder. La pregunta es, ¿de verdad puede Maduro frenar la transición a la democracia en este país? Ganar una elección cuando tienes 25% de apoyo duro es muy complicado. ¡María Corina, libertadora de Venezuela! Si el Táchira ha demostrado algo, es que aquí el miedo se acabó. El miedo se acabó y no importa lo que hagan y digan, los ciudadanos vamos a seguir adelante. El 28 de julio, Venezuela celebra elecciones y Maduro no está dispuesto a aceptar una más que posible derrota. El gobierno de Venezuela le canceló la invitación a los observadores de Europa, de la Unión Europea, que vigilarían las elecciones presidenciales de julio. 10 alcaldes opositores de los estados Trujillo y Nueva Esparta fueron inhabilitados políticamente por la Contraloría General de la República. La persecución a sus rivales no acaba aquí. Ha llegado a extremos grotescos como cerrar hoteles y restaurantes que han dado servicio a María Corina Machado y al candidato opositor Edmundo González Urrutia. Lo ven como represalias por parte del régimen madurista por haber sentado en este restaurante a la líder opositora María Corina Machado. Hace unas semanas os decía que la dictadura de Nicolás Maduro está a punto de caer. Lo sé, es una predicción muy arriesgada. De hecho, ese vídeo generó un debate en internet súper interesante con algunas videorespuestas de las que luego voy a hablar. Sin embargo, ¿qué queréis que os diga? Todas las piezas que hay ahora mismo en el tablero me indican que Maduro va a caer. Y diréis, ¿ha cambiado la situación desde que hice el último vídeo? Lo cierto es que no. Sigo pensando que este 28 de julio va a ser un punto de inflexión en la historia de Venezuela. De hecho, al final de este vídeo os pondré un diagrama de flujo en el que os voy a mostrar todos los escenarios que creo que se pueden dar. Ahora bien, no creáis que va a ser fácil para la oposición. Es más, no está siendo fácil ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque hay sectores dentro del propio chavismo que se resisten a perder sus privilegios. Hoy vamos a ver cómo están intentando ahogar a la oposición y cómo están fracasando. Os voy a contar en este vídeo, y sí, por cierto, algunos estará fijando que tengo una tirita en el dedo, no os preocupéis, esto simplemente que el otro día me corté cocinando. Lo digo por si alguien está ahí con el TOC todo el rato durante el vídeo mirando mi dedo. Bueno, pues eso, es por eso. Lo que os decía, os voy a contar cómo están fracasando y os voy a contar cómo están las cosas ahora mismo en Venezuela en plena cuenta atrás para estas históricas elecciones. Pues de todo eso y mucho más os hablaré en este vídeo. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. En estas elecciones es muy importante el contexto. Tenéis que recordar que este segundo mandato de Nicolás Maduro termina el próximo mes de enero. No tendrían por qué celebrarse elecciones hasta el mes de diciembre. Sin embargo, Maduro las ha adelantado al 28 de julio. ¿Con qué objetivo? Fundamentalmente con el de aprovechar que las relaciones con Estados Unidos están en su mejor momento en décadas. Ya os digo que Donald Trump no está ni de lejos dispuesto a negociar. Mirad lo que decía hace 5 años. Maduro no es un patriota venezolano. Es una marioneta cubana. Y alguno dirá, ¿significa esto que Joe Biden esté a favor de Maduro? Pues no, para nada. Como os decía en mi anterior vídeo, el entendimiento entre estos dos políticos funciona en plan, quiero tu petróleo y estoy dispuesto a levantarte las sanciones siempre y cuando tú celebres elecciones libres y me liberes a algunos presos. Eso se tradujo en el acuerdo de Barbados con la oposición venezolana. El problema es que Maduro se lo está saltando tal y como me han recordado en esta videoreacción que me han hecho. La cuestión no es tan sencilla ni es como lo está planteando Fonseca. Lo primero, en Venezuela está bastante lejos de que el día 29 de julio haya elecciones libres. Muchísimas gracias, Julio Coco, por tu vídeo. Encantado de recibir una respuesta con buenos argumentos como los tuyos y así además podemos abrir debate, porque efectivamente tengo que darte la razón. Estas elecciones en Venezuela no serán libres. El acuerdo de Barbados, tutelado por Estados Unidos, era un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana para celebrar unas elecciones más o menos libres, pero efectivamente ya no serán así. ¿Por qué? Pues porque no se están cumpliendo varios puntos del acuerdo. El más claro es prohibir a la principal opositora que se pueda presentar a las elecciones. ¡Atentos! El más alto tribunal de Venezuela ha confirmado la prohibición de la candidatura presidencial de María Corina Machado. Y alguno estará pensando, si Maduro no estaba pensando en respetar el acuerdo de Barbados, entonces ¿para qué adelantó las elecciones de diciembre al mes de julio? Pues bien, el dictador venezolano pensó que una vez descabezada la oposición, sus rivales se fragmentarían entre múltiples facciones y nadie podría hacerle frente. La verdad es que, como cálculo, era un buen cálculo, porque al tío Sam le da igual realmente quién lidera la oposición. Lo que de verdad le importa ahora mismo es el petróleo y que no haya muchos venezolanos que intenten entrar en su territorio ilegalmente. Entonces,
¿En qué falló el cálculo de Maduro? Pues en que no se desató ningún Juego de Tronos en la oposición. Es más, han cerrado filas en torno a la candidatura de Edmundo González Urrutia, el señalado por María Corina Machado. El opositor Edmundo González Urrutia aparece en sondeos recientes con entre un 45 y 50% de intención de voto, mientras que Maduro se mueve entre un 18 y 34% del respaldo popular. En condiciones normales, estas elecciones tendrían bastante poco misterio, pero esto es Venezuela y Maduro está haciendo lo imposible por ahogar a la oposición en campaña electoral. Sin embargo, la ola de esperanza que inunda Venezuela ya es imparable. Y sí, ya sé que esto suena muy épico y muy a soflama propagandista, pero a lo largo de este vídeo vais a ver historias que seguramente algún día terminarán en una película. Así que la pregunta es, ¿dejará el chavismo que la oposición gane en las urnas el 28 de julio? ¿De verdad puede Nicolás Maduro acabar con esta ola democrática? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Lo más importante en esta vida es conocerse a uno mismo. Solo sabiendo de dónde venimos podemos decidir a dónde vamos. Y por eso hoy me he asociado con una empresa muy especial, MyHeritage. Se dedican a hacer test de ADN para que podamos rastrear de dónde vienen nuestros genes. Voy a hacerme mi test delante vuestro para que veáis lo fácil que es. Aquí tenemos las instrucciones y nada, voy a prepararlo. A ver, activate your kit online. Ok, abrimos el test. Me parece increíble que una tecnología tan compleja como el análisis de ADN sea tan accesible. Además, ya veis que el test es súper fácil de hacer y no es para nada intrusivo. Y ahora que ya me he hecho el test, vamos a ver los resultados. Bueno, pues han pasado ya unas semanas desde que envié los test al laboratorio y ya por fin me han llegado los resultados. Así que los voy a ver con todos vosotros delante. Vamos a ver, como decía Siniestro Total, quiénes somos y dónde venimos y a dónde vamos. A ver, ¿estoy listo para explorar mi etnicidad? Claro que sí. Ahí vamos, let's go. Vamos a ver... Bien, soy un 87,3% íbero. Sí, tiene bastante lógica, soy español y espera... 12,7% escandinavo. Tócate las narices, mira, esta sí que no me la esperaba. Tengo genes vikingos. Bueno, pues no está nada mal. Ya ver de los genes ibéricos, a ver si puedo ver algo más. Mirar mi estimación de etnicidad completa. Vamos a ver. O sea, bien, tengo 87% ibérico, de España, lógicamente, de España oriental y del sur de Francia. Vale, tiene lógica, será del País Vasco también, País Vasco francés. También tengo genes del sur de España, de Francia y de Argelia. Pues mira, esta sí que tampoco me la esperaba. Bueno, la que más me ha sorprendido es la de los países escandinavos. O sea, eso me ha dejado impresionado. Y a ver si tengo algún DNA match. A ver si tengo algún familiar por ahí que no conozco. Uy, pues sí. Por lo visto tengo... Jolín, pues tengo un montón de familiares que no conocía. ¡Madre mía! Bueno, pues estos son mis resultados, que la verdad que me han dejado anonadado, sobre todo lo de escandinavo. O sea que, bueno, interesantísimo. Como veis, el proceso es bastante sencillo, no tienes más que hacerte las pruebas, lo mandas al laboratorio y al cabo de unas semanas lo tienes con precisión milimétrica. Por supuesto, utilizad el código de descuento Fonseca, que encontraréis aquí abajo en la cajita de descripción, para que os den el envío gratuito, más 30 días a coste cero, para que podáis suscribiros a myheritage.com y podáis investigar vuestro árbol genealógico. Así que lo dicho, muchísimas gracias a MyHeritage por apoyar este canal, y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. De Capriles a Guaidó. Antes de continuar, permitidme que os recuerde que aquí sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que ya sabéis, si os interesa la política internacional, alineada con un poquito de humor negro, este es vuestro sitio. Suscribíos y dadle a la campanita para estar atentos de todas nuestras actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Hugo Chávez ganó las elecciones de Venezuela en diciembre de 1998. Fue así el comienzo de la revolución bolivariana, el socialismo del siglo XXI, que va camino de terminar igual de mal que el del siglo XX. Hay que reconocerle una cosa al chavismo, y es que en sus inicios fue un movimiento populista capaz de seducir a las masas. Los problemas llegaron cuando el pueblo venezolano comprobó que el paraíso prometido por Chávez no terminaba de llegar. Lo único que crecía a lo largo y ancho del país eran la corrupción y los abusos de poder por parte del gobierno chavista, que atropellaba los derechos básicos como las libertades civiles o, por supuesto, la propiedad privada. Edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese, expropiese.
La medida cayó por sorpresa para estos comerciantes que por décadas habían ocupado estos establecimientos. El desgaste del chavismo ya se hizo palpable en las elecciones del año 2012. Sí, cierto, Hugo Chávez volvió a ganar, pero con comillas. Esta vez tuvo enfrente al exgobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, así, escrito con H. Este hombre había ganado las primarias de la oposición que se había juntado en la llamada Mesa de Unidad Democrática. Quedaos con este nombre porque va a ser muy importante a lo largo del vídeo. Pues bien, Chávez ganó con el 55% de los votos, es decir, apenas 11 puntos por encima de su rival. Y sí, ya lo sé, es una victoria bastante holgada. Ahora bien, fue la más estrecha que había obtenido el chavismo hasta la fecha. Aquel triunfo le permitía gobernar a Hugo Chávez por 6 años más. Sin embargo, 2 meses después pasó lo siguiente. Hugo Chávez partió esta madrugada a La Habana, donde fue recibido por Raúl Castro. Allí el mandatario será sometido a una nueva cirugía por la aparición de células cancerígenas malignas en su cuerpo. El presidente de Venezuela anunció que tenía que ser operado de nuevo en Cuba por el cáncer que padecía. Fue entonces cuando hizo su testamento político, la última aparición televisiva de Chávez para hacer una petición muy especial a los venezolanos por si las cosas en Cuba no salían como esperaba. En ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Apenas 3 meses después, el 5 de marzo de 2013, moría Hugo Chávez. Efectivamente, la Constitución venezolana obliga a convocar elecciones a los 30 días después del fallecimiento del presidente. Y todo fue muy rápido, con el chavismo de luto, Maduro enfrentándose a sus primeras elecciones el 14 de abril de 2013, es decir, apenas 6 meses después de haber sido derrotada la oposición liderada por Enrique Capriles, y de repente ya tenía una nueva cita con las urnas. ¿Cuál fue entonces el mayor problema del chavismo? Pues como es obvio, que Nicolás Maduro no es Hugo Chávez. Era un candidato terrible para presidente de Venezuela. Parecía una caricatura sacada de aquí. Lo siento mucho por Bob Hoskins, pero Maduro tenía tanto carisma como ese Super Mario. Había sido el elegido por Hugo Chávez porque era una persona muy cercana al por entonces presidente venezolano, pero estaba lejos de suscitar el consenso de las bases chavistas. Al imponerlo, Chávez quiso evitar pugnas internas dentro del chavismo, pero Maduro estaba muy lejos de su popularidad y sus esfuerzos por aumentarla daban auténtica vergüenza ajena. Fue la época en la que el espíritu de Chávez se manifestaba en forma de pajarito. Y no, esto no me lo estoy inventando. ¡Atentos! Y silbó. Silbó. Y yo también le respondí al silbido. Y el pajarito voló, dio una vuelta y se fue. Y yo sentí que ahí estaba el espíritu y las bendiciones del comandante Hugo Chávez. En 2013 el chavismo todavía vivía de las rentas generadas por los pingües ingresos del zumo de dinosaurio, cuyo precio llevaba años en máximos históricos. Ahora bien, admito también que buena parte de los venezolanos estaban hipnotizados por Hugo Chávez. Ahora bien, Maduro, pues ¿qué quieres que os diga? Generaba más rechazo que las chanclas con calcetines. En cambio, la figura de Enrique Capriles estaba on fire. La participación en las elecciones de abril de 2013 fue muy alta, cercana al 80%. Los venezolanos ya acariciaban el cambio de régimen, pero el chavismo no estaba dispuesto a ceder. Es más, el chavismo no estaba preparado para perder y, por supuesto, no perdió. Ahora bien, el resultado oficial fue de un 50,6% para Maduro frente a un 49,1% para Capriles. Es decir, que en 6 meses, Capriles había recortado más de 9 puntos con el oficialismo, más de 1 millón de votos. Y todo esto en unas elecciones donde la oposición denunció más de 3.000 irregularidades. Y diréis, ¿qué pasó? Pues lo mismo que con las denuncias sobre el fair play financiero del Manchester City. Nada. Bueno, sí, o sea, hubo un cacerolazo y protestas, pero nadie saltó el Capitolio y todos sabemos que aquellas elecciones se las robaron a Capriles. Él el primero. Yo quiero decirle al candidato al gobierno, el derrotado el día de hoy es usted. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos. Uno por uno. Como os podéis imaginar, aquella derrota fue muy dura para la oposición venezolana, pero no acabó con ella, porque 2 años y medio después Venezuela volvió a celebrar elecciones, esta vez parlamentarias, a la Asamblea Nacional. La Mesa de la Unidad Democrática arrasó al gran polo patriótico, que es
pues la formación de los chavistas. Esta vez Venezuela ya estaba sumida en el colapso económico más salvaje de la historia por el que se han hecho famosos. Colas cada vez más largas y cada día menos productos. La escasez en Venezuela se ha convertido en una enfermedad crónica que parece agravarse con el paso de los días. Y así es como pasamos al empate técnico en las presidenciales de 2013 a una diferencia de 15 puntos arriba para la oposición. En cualquier país democrático algo así dejaría tocado de muerte al gobierno, pero esto es Venezuela. Ni todas las trampas electorales evitaron la victoria de la oposición de las legislativas. ¿Y entonces qué hizo Maduro? Pues lo que os comentaba en mi anterior vídeo. Cortó por lo sano y se sacó de la manga la Asamblea Constituyente, es decir, un parlamento paralelo. La oposición boicoteó esta asamblea y bien que hizo, porque así le gusta la política a Maduro, con un parlamento integrado al 100% por sus partidarios, con mucha autonomía, eso sí. Pues la Constituyente usted la controla bien, esa asamblea. Te voy a decir que tiene más nivel de autonomía de la que cualquiera pudiera pensar. He visto alguna sesión que, de verdad, que autonomía respecto a usted no parece. Tiene mucho cariño, me tiene mucho apoyo. El problema de que haya dos parlamentos paralelos es que hay uno que no sirve para nada. Así que sí, la oposición controlaba la Asamblea Nacional, igual que el Barcelona de Xavi controla la posesión del balón. ¿Servía de algo? Pues hombre, si el rival termina metiendo más goles no sirve para nada. Y lo cierto es que Maduro siguió teniendo un control absoluto sobre Venezuela. Además, a medida que la situación económica del país se deterioraba cada vez más, Maduro sacaba su cara más dura y el régimen se ponía a callar a los opositores utilizando medidas de censura, brutalidad policial, represión, todo lo que os podáis imaginar. Este es el momento donde Venezuela se convirtió en una dictadura con todas las letras. Lo que el chavismo ya no era capaz de lograr con seducción, Maduro lo ha buscado lograr con violencia. Ahí tenemos, por ejemplo, a Leopoldo López, el preso político venezolano más conocido en España, pero también muchos más. Todo esto llevó a la oposición a boicotear las elecciones presidenciales del año 2018, y esto fue un paso en falso que también originó grietas en la unidad de oposición. Pero esperad un momento, porque para la oposición venezolana fue aún peor el sainete al que todos asistimos con cierto estupor en 2019. Seguro que muchos lo recordáis. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Los que me seguís desde hace tiempo ya recordaréis ese vídeo que saqué en su día en ese canal del que usted me habla. Pero en resumen, ¿por qué Guaidó se autoproclamó presidente? Pues veréis, la Constitución de Venezuela dice que la Asamblea Nacional es la que debe convocar las elecciones presidenciales de 2018. Sin embargo, fue la Asamblea Constituyente, dominada por Maduro, la que lo hizo. Conclusión, la oposición no daba validez a las elecciones y por tanto el 10 de enero de 2019 finalizaba el mandato presidencial de Maduro. ¿Y qué indicaba la Constitución para casos así? Pues que la presidencia de la República recae en el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, en Juan Guaidó. ¿Obtuvo reconocimiento internacional este hombre? Pues sí, mucho más que la Declaración de Independencia de Cataluña. Ahora bien, Power is power. Quien tiene las armas, tiene el país. ¿Y cuál fue el problema para la oposición venezolana? Pues que no vale con que Guaidó salga ahí diciendo que es el nuevo presidente de Venezuela. Este hombre no tenía ni el apoyo armado, ni tampoco el carisma para enfrentarse a un dictador. Y así han seguido las cosas en la oposición venezolana hasta nuestros días. Desde Enrique Capriles, la oposición venezolana no tenía un líder de verdad hasta ahora. Y ahí es cuando entra María Corina Machado. Ahora mismo lo vamos a ver. Los acuerdos de Barbados. En mi anterior vídeo ya os hablé de la crisis política y económica que vive la Venezuela de Maduro y cómo la administración Biden ha presionado al régimen para celebrar elecciones libres. Estas conversaciones van también de la mano de la oposición venezolana y se tradujeron en los llamados acuerdos de Barbados. Aquí sí que me quiero detener con un poco más de detalle. Estos acuerdos se firmaron en octubre del año 2023. El máximo representante del chavismo fue Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y representando a la oposición acudió Gerardo Blide, jefe de la delegación enviada por la Plataforma Unitaria, que es la heredera de la antigua Mesa de la Unidad Democrática. Realmente los acuerdos de Barbados son muy sencillos. Es más, se trata de un documento de 5 páginas, de las cuales 2 son las firmas de todos los negociadores, entre ellos Nicolásito, el único hijo de Nicolás Maduro. ¿Y qué fue lo que firmaron? Bueno, en primer lugar, quiero decir que con los tiranos como los que están ocupando ahora mismo el Palacio de Miraflores, da igual lo que firmes. Si te pueden hacer trampas y engañarte, lo harán. Así lo explicaba el expresidente del gobierno español, Felipe González, un político que, por cierto, es socialista. Atentos. Dice, habla de conspiraciones y la conspiración a la que le tiene pánico es una campaña electoral razonablemente limpia, no digo totalmente limpia, imposible, en la que va a perder seguro y tiene pánico a perder las elecciones con María Corina Machado. Por tanto, no va a dar pasos en el cumplimiento de Barbados.
Hay una cosa de estos acuerdos de Barbados que a mí me fascina, y precisamente es que ¿por qué se reúnen en Barbados? Para quien no lo sepas, es un país, una de esas islas del Caribe de las que solo te acuerdas cuando estás jugando al Trivial. Es más o menos del tamaño de Andorra, pero sin youtubers. Y yo me pregunto, ¿acaso no podrían reunirse en Caracas? Pues parece ser que no. Primero, parece que a Nicolás Maduro no le apetecía reunirse con la oposición y con Estados Unidos delante de todos los venezolanos. Era mejor hacerlo en un lugar de estos de lo que ocurre en Barbados se queda en Barbados. Eso, por no hablar de que en qué clase de democracia se tienen que reunir gobierno y oposición para negociar los términos de unas elecciones. Pero bueno, os vuelvo a recordar que esto es Venezuela. El propio gobierno sabe que las elecciones nunca son libres y que cada vez, además, tienen menos fuerza para imponer sus condiciones. Así que parece que el régimen está dispuesto a dejar que haya algo parecido, unas elecciones, para ver cuánto apoyo reúnen los que quieren una transición política en Venezuela. Y luego ya veremos. Los acuerdos de Barbados constan de 6 puntos, pero realmente eso es lo de menos, porque insisto, Maduro es un dictador que se va a saltar cualquier acuerdo. No hay más que ver que el primer punto pactado de Barbados, respeto al derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato a las elecciones presidenciales, y, en fin, que es el primer punto y el primer incumplimiento, porque María Corina Machado arrasó en las primarias de la oposición con el 92% de los votos, y a estas alturas ya todo el mundo sabe lo que el chavismo tenía reservado para ella. Y si no lo sabéis, miradlo aquí. La Corte Suprema de Venezuela, de línea oficialista, sentenció que la principal candidata opositora, María Corina Machado, no podrá competir contra el mandatario Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de este año. El acuerdo de Barbados también habla de actualizar el censo electoral y atender a los venezolanos en el extranjero. Otro punto que Maduro se ha saltado a la torera. De una forma u otra, ha impedido que 4,5 millones de exiliados venezolanos puedan registrarse para votar desde el extranjero. El régimen solo ha permitido el voto desde el extranjero, se entiende, a la minoría que tiene residencia permanente en el otro país, dejando al margen a la gran mayoría que tiene residencia temporal o que ha pedido asilo. Por tanto, apenas 69.000 venezolanos podrán votar desde el extranjero según los datos oficiales. Tampoco esperábamos algo diferente de una dictadura que, después de inhabilitar a María Corina Machado, bloqueó la inscripción de su sustituta, Corina Lloris, como candidata de la oposición. Ya, en fin, algo tiene en común Maduro con el rey emérito de España, Juan Carlos I, es nombrarle una Corina y el hombre entra en pánico. Y así fue como, de forma en un principio provisional, pero que ha terminado siendo la definitiva, llegamos al candidato de la oposición. Con María Corina Machado y su candidata Corina Lloris fuera de la carrera presidencial, la oposición se ha visto forzada a inscribir a Edmundo González. El nombre del exdiplomático apenas conocido ha sido el único que no ha bloqueado el sistema. Si el régimen elige los candidatos, no son elecciones. Hace meses nadie conocía a Edmundo González Urrutia, pero en apenas unas semanas su nombre estará en boca de medio mundo. Bueno, eso si el chavismo no pone en marcha la maquinaria para llevar a cabo la madre de todos los pucherazos, porque otro punto de los acuerdos de Barbados indica que podrían acudir a Venezuela misiones de observación electoral creíbles como las de la Organización de los Estados Americanos o la Unión Europea. Pues bien, al final Maduro ha dicho que no, que de eso nada, que los únicos europeos bienvenidos son Juan Carlos Monedero y José Luis Rodríguez Zapatero. Por si no conocéis a los dos personajes, son como la orquesta del Titanic. Aunque el barco se hunde, estos son los pocos que quedarán apoyando a la dictadura. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Willy aún te ama, gran señor! Conclusión. Los acuerdos de Barbados son papel mojado. Las elecciones del 28 de julio no serán unas elecciones libres. Incluso la papeleta está diseñada para favorecer a Maduro. Mirad, ahí podéis ver cómo en la primera y segunda línea muestran 13 veces la foto de un Nicolás Maduro sonriente representando a varios partidos reales y ficticios, mientras que la foto de González Urrutia aparece solo 3 veces y está perdida entre muchos otros candidatos menores. Al igual que en todas las elecciones desde el 2006, el candidato oficialista ocupa toda la parte superior del tarjetón. Al candidato opositor Edmundo González se le aclaró la foto al punto de dejarlo tan pálido como a un fantasma. Ahora bien, con lo que no contaba el régimen es con la capacidad de resistencia de María Corina Machado y sobre todo con la unidad de la mayoría del pueblo venezolano en torno a González Urrutia. Por tanto, ha llegado el momento de ver en directo cómo el 28 de julio por fin cambia la historia de Venezuela. Se acerca el día, arranca la cuenta atrás y ahora mismo lo vamos a ver. La hora de la verdad. Llegado a este punto, vamos a hacer un ejercicio muy desagradable que es meternos en la cabeza de Nicolás Maduro.
Maduro es consciente de lo que se le viene encima. La sociedad, el pueblo venezolano, está con María Corina Machado. Y esto no lo digo yo, lo dicen las encuestas y los hechos que os voy a contar ahora. Así que Maduro está pasando por las clásicas 7 fases del duelo. La primera es el shock, es decir, no creerse lo que está pasando, que es que la oposición venezolana ha organizado unas primarias y se ha unido de forma masiva en torno a María Corina Machado. La segunda es la negación. Eso no es verdad. Venezuela me quiere a mí. La tercera fase es la ira, lo que podríamos llamar el momento Shakira. Vamos, que te enfadas hasta sentir una rabia profunda. Así debía sentirse Maduro cuando inhabilitó a María Corina Machado y cuando le presentaron a Corina Lloris y también bloqueó su candidatura. La cuarta fase es la negociación, es decir, te resignas y entonces permites que la oposición presente a Edmundo González Urrutia. Las otras 3 fases del duelo, depresión, aceptación y el pasar página, ya se corresponden con cómo se siente Maduro ahora y lo que sentirá en las próximas semanas. Pero esperad un momento, porque aquí la cuestión va mucho más allá de Nicolás Maduro. Pensad que hay cientos de miles de venezolanos que se han beneficiado del chavismo durante décadas. Así lo explicaba, por ejemplo, Rubén, del canal Lethal Crisis, cuando se fue a Venezuela. Tenéis que entender esto, no son viviendas regaladas y ya. Casi es como un trueque, es como un chantaje, casi, ¿no? Es que es un chantaje. Es un chantaje en el que, vale, yo te regalo una casa, pero para regalártela, me da igual que seas pobre, para regalártela tienes que apoyarme y tienes que votarme. El régimen, en los buenos tiempos del zumo de dinosaurio, le entregó a sus partidarios toda clase de beneficios, incluidas casas. Ojo, no penséis que esta gente se ha hecho multimillonaria, pero a diferencia de sus vecinos, pues pueden sobrevivir, o incluso convertirse en el cacique del barrio. Ya en mi anterior vídeo me dirigía al madurismo y a chavistas que van a tener la tentación el 28 de julio de trampear las elecciones, porque sí, hay gente que está dispuesta a agotar todas las opciones. El problema, pues que ya no funcionan. En sus giras, la oposición asegura estar sorteando obstáculos como el bloqueo de autopistas, las sanciones a posadas y restaurantes donde sus dirigentes asisten y las amenazas a quienes ofrecen el sonido para los mítines. Es decir, ¿dejas que María Corina Machado o Edmundo González Urrutia haga un evento de campaña en tu hotel? Pues te lo cierro por un mes. Ejemplos de estos hay a montones y en principio sería una estrategia de presión que podría funcionar, pero no tanto como os podríais imaginar. Vamos a coger un ejemplo muy concreto, el del restaurante Pancho Grill. Se trata de un restaurante en Corozopando, que es un pueblecito de 500 habitantes, que cometió la imprudencia de servir 14 desayunos al equipo de María Corina. Lo cerraron y, por supuesto, estamos hablando de una campaña que se tiene que hacer en coche, porque todas las aerolíneas de Venezuela la han prohibido volar. ¿El problema con estas medidas? Pues que yo os digo que no están funcionando muy bien. Es más, en algunos casos están provocando el efecto contrario, porque ahora el restaurante Pancho Grill, que os recuerdo que es un modesto restaurante en Corozopando, es famoso en toda Venezuela y tiene 27.000 seguidores en Instagram. Y lo que es más importante, ahora recibe pedidos desde todo el mundo, incluyendo México y Alemania. Obviamente no es que la gente pida que les envían unas empanadas por correo urgente hasta Düsseldorf, es que la gente paga a sus dueñas, las hermanas Hernández, para que las distribuyan entre los más necesitados. Para que os hagáis una idea, la fama de este restaurante ha llegado hasta el mismísimo New York Times. Empanadas de la libertad. De manera inesperada, Corina Hernández y su hermana Elis se han convertido en símbolos políticos en Venezuela. A pesar de todos los obstáculos que está poniendo el chavismo a la oposición, allá donde van María Corina Machado y Edmundo González Urrutia son recibidos con vítores por los venezolanos y de forma masiva. La gente ya no tiene miedo, y eso es lo clásico que suele pasar en esta clase de regímenes, que durante mucho tiempo la gente no se atreve a hablar, pero una vez que se abre una rendija a la oposición, el tsunami de apoyos que recibe es imparable. Pero no solo eso. ¿Recordáis que han impedido votar a los que viven en el extranjero? Pues ya se está dando el caso de muchísimos venezolanos en Brasil, en Colombia, en España, que están regresando a Venezuela solo para poder votar ese fin de semana. En cualquier democracia nos preguntaríamos a qué candidato, pero recuerdo que esto es Venezuela y que las encuestas son bastante claras, así que la situación a finales de junio, según Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica de Andrés Bello, era la siguiente. Si se cumplen las expectativas que todos los estudios de opinión señalan, el candidato de la oposición debe ganar por un margen muy amplio. Aproximadamente el oficialismo pudiera tener en el mejor de los escenarios alrededor de 4 millones de votos y la oposición puede estar por el orden de los 7 millones en el peor de los escenarios. Ahora estamos en plena campaña electoral en Venezuela y es completamente desigual. Los medios de comunicación están totalmente controlados por el oficialismo. La propaganda chavista se está volcando también en las redes sociales, pero esta vez tienen
imposible hacer trampas. La atención del mundo entero está y estará en las próximas semanas en Venezuela. Los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los no tradicionales, como youtubers como yo, lo estamos contando y lo seguiremos contando. ¿Puede hacer pucherazo Maduro? Pues sí, por poder puede. El problema, que nadie se va a creer que el 28 de julio gane una candidatura que no sea la de Edmundo González Urrutia. El propio Maduro sabe que su distancia con la oposición es insalvable. Incluso en las encuestas más pro Maduro, Urrutia le dobla los votos. Maduro necesitaría un auténtico milagro y por lo visto lo sabe. Comunidad por comunidad, meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes. Esto sí sería un milagro Nacho Vidaliano. Entonces, ¿qué va a pasar el 28 de julio? Pues básicamente hay dos opciones. Una, que Maduro no acepte que ha perdido las elecciones y haga todas las trampas que necesite para ganar. A su favor juega el sistema electoral venezolano, porque en Venezuela se vota sin urnas y sin papeletas. Es completamente automático. Después de identificarte, te diriges a una pantalla con el tarjetón electoral y allí marcas a qué candidato quieres votar y luego pues te entregan un ticket que luego tienes que depositar en la caja electoral. ¿Qué problema tiene este sistema? Pues varios. En primer lugar, por mucho papelito que te den, la justicia chavista ya ha dicho que es imposible el recuento manual de votos. Al menos esa fue la respuesta que en su día recibió Enrique Capriles. Y este no es el único problema. El software de conteo de votos, que se lo hace una empresa que se llama Smartmatic, no está auditado de forma independiente. De hecho, ya ni siquiera responde a la empresa Smartmatic, puesto que sus máquinas electorales fueron expropiadas después de que dijeran esto. La compañía Smartmatic durante años ha suministrado la tecnología electrónica de conteo de votos al Consejo Nacional Electoral. Denuncia que hubo una manipulación masiva en la votación del pasado domingo. Exacto. Smartmatic cesó sus operaciones en Venezuela en el año 2018, así que confianza en el sistema electoral, ninguna. Ahora bien, mucha suerte diciendo que Maduro ha ganado esta vez, porque absolutamente todo el mundo ha visto las encuestas, especialmente los venezolanos. Es decir, que en un contexto así, Maduro se enfrentaría a unas protestas masivas, pero protestas estilo caída del muro de Berlín o revolución de terciopelo en Praga. Cientos de miles de personas en la calle, y en varias ciudades. En este momento solo tendría dos opciones, o salir en helicóptero o disparar a matar. Sí, lo sé, a los que veáis este vídeo desde Venezuela, pues seguramente os haya entrado un escalofrío, pero esta es una posibilidad real. Ahora bien, hacer una carnicería semejante tiene más riesgos que beneficios para el propio Maduro. Y os sigo recordando que el escenario donde este señor termina a lo Gaddafi, Mussolini o Ceausescu sigue estando sobre la mesa. Y Maduro lo sabe. Así que, ¿cuál es la otra opción? Pues una que está muy relacionada con mi anterior vídeo y con lo que Maduro acaba de anunciar en público y por sorpresa al arrancar este mes de julio. Yo he recibido la propuesta durante 2 meses continuos del gobierno de los Estados Unidos para restablecer las conversaciones y el diálogo directo. Luego de pensarlo durante 2 meses, he aceptado. Y el próximo miércoles se reinician las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. Y diréis, ¿de qué puede estar hablando el chavismo con la administración de Joe Biden? Dice que durante 2 meses han estado llamando a su puerta, y hay que recordar que Estados Unidos reimpuso sanciones a Venezuela justo después de que el régimen incumpliera los acuerdos de Barbados, y también que amenazaran con invadir Guyana. ¿Por qué insistir entonces en seguir hablando con Maduro? Pues obviamente el Partido Demócrata y el propio Biden andan bastante necesitados de darse alguna alegría, y que Venezuela inicie una transición democrática gracias a su presión sobre el régimen sería un éxito tremendo para su campaña. De hecho, podría venderlo como un punto frente a Donald Trump, que lo fió todo en la figura de Juan Guaidó. Pero esperad un momento, porque esto no significa ni mucho menos que Nicolás Maduro y el chavismo hayan tirado la toalla. Pensad que incluso en la transición española había gente de la propia dictadura franquista que no quería hacer ninguna concesión a la democracia. Eran el llamado búnker. Y ojo, porque algunos incluso llegaron a organizar atentados terroristas. Mirad por ejemplo esto. 4 ultraderechistas dispararon a bocajarro contra 9 personas, abogados laboralistas y otros trabajadores del bufete, y mataron a 5. Esto ocurrió en España en plena transición, y os recuerdo que la transición española se enseña como un modelo de transición. En este caso, un grupo de partidarios radicales de la dictadura militar que estaba terminando mataron a unos abogados comunistas. Aquí podemos ver lo mismo, pero al revés. Es decir, que no sería nada raro que algunos sectores del chavismo intentaran cosas parecidas. Así que estad atentos si veis este vídeo desde Venezuela. Esperemos que Maduro no llegue a sacar su cara más violenta, aunque ya hemos visto un avance en este mensaje lanzado un poco de forma subliminal a Edmundo y María Corina Machado. Me dijo que con este mandador uno manda y espanta demonios. Hay que darle 3 veces. ¡Fuera, demonio! ¡Fuera, demonio!
¡Fuera, demonio! ¡Y demonia! Multiplicar los penes, ahora sale con el látigo. Yo no digo nada, pero le auguro un buen futuro en OnlyFans. Ahora, sin embargo, hay que ponerse un poco en su piel. Y lo sé, ya sé que no es muy agradable, pero es lo que tiene ser analista político, que te tienes que poner en la piel de gente que te cae mal. ¿Qué busca Maduro en sus conversaciones con Washington? Pues por un lado, posiblemente busque comprobar a qué amenazas se enfrenta realmente si lleva a cabo la madre de todos los pucherazos, pero por otro lado, estará negociando qué puede recibir a cambio de dar vía libre a la oposición y así lograr una salida relativamente digna para su persona y demás jerarcas del chavismo. En otras palabras, que está colocando en una balanza el precio a pagar versus la recompensa a obtener. Pero, por ponerlo más claro, vamos a ver las posibles opciones de lo que puede pasar el 28 de julio en un diagrama de flujo. Asumo que no se van a posponer las elecciones porque a estas alturas eso generaría más protestas. Y asumo también que Maduro va a perder las elecciones porque incluso con un margen de error brutal, las encuestas son demoledoras. Además, esto es Venezuela. Así que pueden pasar dos cosas. Uno, que Maduro acepte el resultado, o incluso que lo maquille para no perder por tanto. Que si los resultados son un 60% Edmundo, 15% Maduro, pues termine diciendo 51% Edmundo, 49% Maduro. Y en ese caso, aunque salvando la cara de la dictadura y maquillando los resultados, el 28 de julio descorcharemos el champán y celebraremos el fin de una dictadura. Pero puede que en el último momento Maduro plante un órdago y diga: he ganado, mirad, 99% de votos o algo así. En este caso se abren dos opciones. La primera es que tengamos protestas y que no sean muy grandes. Esta opción me parece bastante difícil de imaginar. La segunda es que sean protestas masivas y multitudinarias. Si llegamos al punto de cientos de miles de personas en las calles de las principales ciudades del país, ¿qué queréis que os diga? Es que será casi imposible frenarlo. Así que, en ese caso, volvemos al punto de descorchar champán. Ahora bien, no os voy a engañar, también existe el escenario más negro de todos, que es que la policía o incluso el ejército se lance a matar manifestantes. ¿Es probable? Pues no os quiero mentir, es probable, aunque lo dudo mucho, porque el riesgo para Maduro y su camarilla en este caso es total. Conclusión final. Lo primero, a los venezolanos que veáis este vídeo, este es el momento. Id a votar. Si vivís fuera del país, pues comprad ya el billete de avión para estar el día de las elecciones. Y no deis la batalla por perdida, nunca, porque jamás estaréis tan cerca de hacer historia. El jueves 25 de julio será el cierre de campaña de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en Caracas. El mundo entero va a estar pendiente de vosotros. Yo, el primero, porque, bueno, espera, esto es mejor que os lo explique en la siguiente sección, porque llegados a este punto, ha llegado el momento de dar paso a vuestra sección favorita del canal. ¡Vamos con OnlyFans! Y por cierto, gracias a MyHeritage por el patrocinio. Ya sabéis, comprad su kit de ADN yendo al enlace en la descripción y utilizad el código cupón FONSECA para el envío gratuito. OnlyFans. Bienvenidos a OnlyFans, la sección donde hago fe de ratas, contesto vuestros comentarios y doy noticias del canal. Y sí, hoy os voy a dar un notición. Apuntad la fecha, 28 de julio, noche electoral en Venezuela. La podréis seguir desde aquí, en Solo Fonseca, porque voy a hacer un directo especial cubriendo estas elecciones. Estará conmigo mi buen amigo Javier Angulo. Javier es la voz que escucháis siempre que hay una voz en off. Es el autor de este guión y de muchos más. Llevamos trabajando muchísimos años juntos. De hecho, siempre que veáis que hago algún chiste relacionado con el fútbol, seguramente sea obra suya. Es un analista político de primer nivel y va a aportaros un montón de contexto a todo lo que pase, porque ya os digo que pase lo que pase, será una noche histórica. Dentro de unas décadas la gente se preguntará, ¿dónde estabas en la noche del 28 de julio de 2024? Pues bien, podréis decir que estabais conmigo y con Javier. Todavía no os puedo dar muchos detalles sobre la hora concreta y quién más va a estar, porque todavía estoy organizando el especial, pero os aseguro que le voy a poner muchísimo cariño para estar a la altura de vuestras expectativas. Ya os iré contando más según vaya preparándolo todo, y llegados a este punto del vídeo, ahora el turno es para vosotros. ¿Será el 28 de julio un punto de inflexión en la historia de Venezuela y de Latinoamérica? ¿Hasta qué punto puede Maduro frenar de verdad la transición democrática del país? Estaré atento a vuestras respuestas, así que ya sabéis, dejádmelas en los comentarios y como siempre, no olvidéis que en este canal sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a Solo Fonseca y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.